Sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos. Queremos inaugurar el año académico 2016. John Fossil es profesor invitado, es nuestro profesor visitante de la escuela de posgrado y él ha venido como profesor invitado a la maestría en antropología visual. Está con nosotros desde el día 2 de marzo y con él ya hemos tenido unos talleres sobre ciberactivismo, cambio social y movilización social. Hoy día John nos va a entregar una ponencia, una conferencia magistral sobre la antropología de los medios sociales. En la maestría en antropología visual trabajamos sobre 4 líneas de investigación básicas. Una de ellas es precisamente la de medios interactivos y tecnologías digitales. Y ya es la tercera visita que tiene John en nuestra casa de estudios. Estamos justamente fortaleciendo esta área de investigación en la universidad y también con él estamos tratando de organizarnos para poder firmar un convenio de cooperación interinstitucional para justamente poder tener investigaciones conjuntas, movilización de estudiantes y de docentes, codictado en lo que se llama el programa de Open University. Y bueno, para nosotros es un honor tenerlo acá en casa, haber podido conversar con él en estas semanas y también les aprovecho para agradecer su visita y que nos acompañen esta noche. Los dejo con el profesor Raúl Castro. Breves palabras para introducir el trabajo de John. Es para nosotros, como decía Maquena, un verdadero privilegio contar con uno de los líderes mundiales en el estudio de la antropología y los medios de comunicación. Digamos que hay 3 grandes polos en el mundo que son como los centros de investigación en el tema. Hay uno en California, hay uno en Londres y el otro es de donde viene John. Son 3 polos, es decir, de la Universidad del Royal Melbourne Institute of Technology en Australia. Desde estos tres puntos en el mundo, lo que se está impulsando es los trabajos en la exploración etnográfica y antropológica de la interactividad de las personas y los grupos en los medios sociales, ¿no? En las redes, en Facebook, en Twitter, en YouTube y todo el entorno, toda la ecología mediática de hoy. Y en ese sentido John viene trabajando el tema, tiene un libro del 2011 llamado Localizing the Internet, un trabajo de campo en el sudeste asiático y bueno, actualmente está trabajando en un libro sobre los indignados de España y todo digamos, el activismo digital que en ese momento se desplegó y hoy ha tenido ecos en muchos países, incluyendo el Perú. De hecho, estamos trabajando también en una aproximación etnográfica de activistas digitales en Lima, que esperamos pueda ser un ejercicio comparativo con otros movimientos en otras partes del mundo. Con ello, dejo a John presentar sus investigaciones. Gracias. Muchas gracias. ¿Se me oye ahora? Sí. Es un gran placer estar aquí. Voy a intentar hablar en español. He preparado unos apuntes en inglés, pero podremos intentar traducir sobre la marcha. Muchísimas gracias por la invitación, por obligarme a pensar en estas cuestiones de forma más global, porque casi todos nosotros estamos muy acostumbrados a una especialización pequeña en nuestros propios temas y es bueno poder hablar de un campo y del trabajo de otra gente, no siempre de nuestro trabajo personal, sino tratar de conectar lo que estamos haciendo como investigadores y teóricos con el trabajo más amplio de otros colegas. Como habréis visto en el resumen que se circuló antes de esta charla, la idea de esta conferencia es llevar a cabo una reseña crítica del estudio antropológico de los medios sociales, lo que en inglés se llama social media. El título cambió de redes sociales porque la noción de redes sociales, que coloquialmente es útil, puede llevar algo de confusión, ¿no? Yo prefiero usar medios sociales como traducción de la noción inglesa de social media,
porque redes sociales sería más bien social networks, ¿no? Y no necesariamente implica plataformas tecnológicas. Pero bueno, es una pequeña pedantería que espero que me permitáis introducir. Y este es un área de investigación que ha tenido un auge tremendo en los últimos 5 o 10 años. Ha despegado realmente el estudio antropológico de las redes sociales, medios sociales, perdón. Y me voy a centrar en 4 cuestiones que se están investigando en contextos culturales muy diferentes. Las relaciones íntimas, las crisis vitales o existenciales, la migración y las diferencias culturales. Mi argumento es que la antropología no precisa recurrir al análisis de redes sociales o de Big Data para realizar una aportación importante al estudio interdisciplinar de los medios sociales. Ahí me refiero, para no confundir las cosas, a lo que en inglés se llama Social Network Analysis. Hay muchos análisis de redes sociales, análisis formales, que es una herramienta muy válida como otra cualquiera, pero lo que yo intentaré argumentar es que el enfoque etnográfico y antropológico sigue siendo muy útil. No todos tenemos que hacer estudios cuantitativos o más formales de redes para aportar a este campo. Bueno, en los últimos años ha habido una verdadera explosión de lo que se llama en inglés Big Data, de el uso por parte de gobiernos, de corporaciones y cada vez más de investigadores de grandes cantidades de datos, enormes cantidades, y parece justificado porque al fin y al cabo a diario estamos usando aproximadamente, se están produciendo aproximadamente 2,5 quintillones de bytes de datos en todo el mundo. Y yo quiero ofrecer la perspectiva cualitativa. Tenemos la tendencia, incluso en la antropología hoy en día, de cuando nos encontramos ante masas de información online, y prácticamente todos nosotros, cualquiera que sea el tema, nos encontramos con una cantidad enorme de información en línea, pensamos que hay que ir rápidamente a agarrar el último software, cuanta más información posible, intentar capturarlo todo, como hicieron ciertas agencias de inteligencia occidentales hace poco. Captúralo todo y luego ya veremos qué uso tenemos. Esta tendencia se ve incluso en la antropología y yo voy a sugerir que no es necesario caer ahí. No todos tenemos que hacer Big Data. Pues este es el guión de la película. Empezamos con la cuestión de la antropología, comunicación y medios, lo que se llama The Anthropology of Media en inglés. Luego ya más concretamente, ¿qué se ha estado haciendo últimamente en antropología, más específicamente de los medios sociales? Y esos 4 temas que he mencionado: crisis vitales, relaciones íntimas, migración, diversidad cultural. Después, cuando ya hayamos cubierto esos 4 puntos, he dejado la metodología para el final porque yo sé que siempre hay mucho interés en la metodología. ¿Cómo diantres se estudian estas cuestiones? ¿Qué metodologías, qué métodos se pueden usar? Y para que nadie se vaya, para que todos os quedéis en la sala, he dejado lo mejor, por así decirlo, para el final. Pienso que estaréis de acuerdo, ¿no?, en que es mejor dejarlo para el final. Si no, lo cambiamos sobre la marcha. No lo vamos a cambiar. Vamos a seguir el guión. Bueno, brevemente, ¿qué es esto de la Media Anthropology o antropología de los medios? Pues hace aproximadamente entre 10 y 12 años aparecieron una serie de publicaciones sobre la antropología de los medios. Los antropólogos habían tenido muy poco interés en los medios hasta finales de los años 80, principios de los 90. Ahí es cuando empieza a investigarse la radio, la televisión, la prensa, los medios impresos, porque en muchos casos el antropólogo o la antropóloga estaba estudiando otros temas y se dio cuenta de que la gente en los lugares donde estudiaban le estaban literalmente dando la espalda. Estaban, por ejemplo, viendo la televisión
El antropólogo intentando hacer su trabajo de campo y la gente está viendo la televisión o escuchando la radio. Y claro, si no puedes vencerlos, únete a ellos. De ahí surge realmente, hay muchas anécdotas de antropólogos que dijeron, me tuve que poner a estudiar medios porque eso es lo que estaba realmente congregando a la gente. Fue algo que no anticipé, pero que terminé haciendo. Entonces surgen textos como Media Worlds. Por cierto, no lo habéis oído aquí, pero Media Worlds, el PDF está online, gratuito, se puede conseguir online. No lo he puesto yo, en serio. Y luego Anthropology, otro buen ejemplo es el libro de Peterson, Anthropology and Mass Communication. Bueno, en aquellos años, 2002, 2003, 2004, también surge la red de antropología de los medios. En el 2004, un grupito de nosotros en Viena, ahí tenéis el símbolo a la izquierda, montamos lo que se llama The Media Anthropology Network en el 2004. Y esta es una red que ha ido creciendo de forma orgánica, con muy poca publicidad. En inglés diríamos word of mouth. De un ratón a otro se va comunicando la gente, dice aquí hay una red. Y lo que hacemos es usar una tecnología muy básica, una clásica lista de correos, para montar seminarios en los que hablamos de estas cuestiones. Hemos ya organizado más de 50 seminarios y los seminarios online, es decir, por correo electrónico, siguen muy activos. Así que estamos hablando de un campo, de un pequeño campo, una intersección entre antropología y media studies muy dinámico. Por ejemplo, hace 5 años salió el libro Theorizing Media and Practice, como parte de una serie que yo estoy llevando con Peterson, que se llama The Anthropology of Media. Y hace muy poco, hace unos meses en Viena, también en Viena, organizamos un evento que se llama sobre la teorización de los medios y el conflicto, y estamos ahora trabajando en un volumen, en un libro que saldrá de ese trabajo. Bueno, vamos directamente al estudio de las redes sociales, o mejor dicho, de los medios sociales. Cuando pensamos en el impacto, cuando pensamos en las tecnologías digitales, normalmente lo que hacemos es decir, bueno, ¿qué impacto están teniendo estas nuevas tecnologías en nuestras vidas? Lo que no solemos hacer es plantearnos la cuestión al revés, es decir, ¿qué pasa cuando algo cambia en tu vida? ¿Qué impacto tiene aquel cambio en tus circunstancias personales? ¿Qué impacto tiene sobre tu uso de los medios sociales? Por ejemplo, una muerte en la familia, una separación, un divorcio, cambiar de trabajo, ir a vivir a otro lugar. Son cambios importantes, procesos de transición, crisis vitales. Crisis no necesariamente en el sentido negativo, sino en el sentido de que hay un cambio. Y esto es precisamente lo que una estudiante mía de doctorado, que se llama Lucy Chen, que es de China, está allí en Melbourne, está estudiando precisamente qué sucede cuando jóvenes adultos que se van a vivir a Australia, que vienen de China y van a vivir a Australia, qué impacto tiene ese cambio tan grande en sus vidas en el uso que hacen de medios sociales. Lo que encontró Lucy, ahí la tenéis trabajando, bueno, su metodología de trabajo no fue simplemente seguir las actividades de los participantes en línea, también hizo muchas entrevistas y estuvo observando a estas personas en sus entornos presenciales también. Ahí tenéis ejemplos de cómo recopilaba la información. Lo que encontró es que los medios sociales se han convertido en una parte muy importante, de hecho crucial, en cómo la gente joven estos adultos jóvenes que están navegando transiciones en su vida, pueden llevar a cabo o navegar esa transición. Y esto depende del contexto también, es decir, las relaciones, la forma en la que tú usas medios sociales
para negociar el cambio en tu relación con tus padres, si tus padres se quedaron en el país de origen. Ese contexto, ese tipo de relación es diferente del que puedas tener con amigos que se quedaron en tu país de origen o los nuevos amigos que estás haciendo en el país nuevo. Entonces ella está estudiando los distintos contextos de vida íntima, de amistades, de trabajo y relaciones con los padres. Está utilizando un enfoque que muchos aquí conoceréis, que se llama polimedia, el concepto de Miller y Mariano, que Mariano está desarrollando en muchas publicaciones. Es la noción de que hoy en día en muchas situaciones tenemos toda una gama de tecnologías de comunicación y que esto nos obliga a tomar decisiones, es decir, que a veces decidimos, bueno, ¿cuál es la mejor forma de comunicarle a mi novia o a mi novio que ya se ha terminado lo nuestro? No es culpa tuya, es la vida, es una crisis, son cosas de la vida. ¿Cómo lo hago? Por el smartphone, lo hago por el chat, lo hago en persona. Entonces, esta situación de polimedia te obliga a tomar decisiones que a veces pueden ser bastante complicadas. Luego está el trabajo, por ejemplo, de Di Shaw, que está en Adelaide, en Australia también, y está estudiando cómo Internet y sobre todo los medios sociales ha pasado a formar una parte importante de la vida de la gente mayor, de los ciudadanos de mayor edad. Y ha estado estudiándolo en el contexto de plataformas, es decir, estos sitios de networking, de social networking, que están diseñadas para personas por encima de la edad de 40. Parece un poco joven, pero ahí se considera, ese es el enfoque del estudio, y descubrió que a los participantes en estas plataformas les llevaba aproximadamente unos 6 meses o más, y al propio investigador, para conocer lo suficiente este entorno y ganarse la confianza de otras personas en estos entornos. Bueno, vamos con la cuestión de las relaciones íntimas. Bastante gente aquí, supongo, habrá oído hablar del libro de Iliana Gershon, The Breakup 2.0, qué pasa en la sociedad contemporánea cuando se termina una relación. Y su argumento es que las nuevas tecnologías han cambiado las reglas de la vida romántica. Ella entrevistó a más de 70 estudiantes, 18 hombres y 54 mujeres en los Estados Unidos, estudiantes universitarios, que compartieron sus historias de haber sido, ¿cómo se diría? Dumped, de haber sido... ¿Qué cosa? Choteados. Choteados, a eso me refería. Haber sido choteados o choteadas por sus respectivas parejas. Casi toda la gente, casi todas las personas con las que habló, no pudo hacer mucho trabajo de campo, pero fue sobre todo entrevistas. Estaban de acuerdo que la forma más honorable de romper con alguien o de chotear a alguien es hacerlo en persona. Pero en la práctica esto no siempre sucedía de esta forma. Dice Gershon que esta gente entraba en ciclos de cortar con su pareja y volver a rejuntarse, que diríamos en España, y lo hacían a través de medios bastante diversos. De nuevo volvemos al tema de polimedia. Luego, mi estudiante que mencioné antes, la estudiante de doctorado Lucy Chen, tiene un capítulo en la tesis muy interesante en el que está explorando las 3 formas principales en las cuales estos adultos jóvenes de China que ahora viven en Australia, 3 formas principales en las que conectan con otras personas, comienzan relaciones románticas y las mantienen.
Ella lo llama en inglés traceback y playback, y luego habla también de demostrar a todo el mundo su afecto públicamente, utilizar estas redes para demostrar su afecto, y a veces también para intentar pedir consejo y apoyo en situaciones más difíciles con sus relaciones. Algo que sucede con muchas personas que emigran es que la demográfica que tenían antes, la población que tenían en su lugar de origen era más amplia de la población de posibles candidatos a un romance, y en otro país esto se hace más pequeño. Entonces, en esta situación, las plataformas sociales son muy útiles para intentar ampliar esa población de posibles novios o novias. Poca gente de las que estudió Lucy recurren a estos sitios de online dating. Funcionan más a través de contactos personales. Y ella utiliza el trabajo de Goffman para decir que estas personas sobrecomunican su afecto y lo demuestran, casi presumen de su afecto delante de sus amigos, al mismo tiempo que tienen que negociar cuánto comunican a sus padres que están en China, preocupados por qué va a suceder con su hijo o su hija. Tienen que tener cuidado con qué cosas comunican, a quién, en qué contexto, sobre todo por la vigilancia muy de cerca de sus madres y padres. Porque claro, es todo un proceso de decidir, explorar qué van a hacer, si van a volver a su país de origen, se van a quedar en Australia o incluso ir a un tercer país. Otro estudiante mío de doctorado, Fuad Doges, es originariamente de Arabia Saudita y está estudiando una cuestión fascinante, el uso de tecnologías móviles en Arabia Saudita, donde sabéis que hay un enorme uso de una proliferación extraordinaria de tecnologías digitales, sobre todo de smartphones. Explora qué sucede con relaciones sexuales, relaciones íntimas, en un país en que en un espacio público la presencia de jóvenes de distinto género en el mismo espacio es muy difícil, está muy controlado por la familia y en muchas situaciones está prohibido tener ningún tipo de contacto con una persona del otro género. Pero, al contrario de lo que solemos pensar de Arabia Saudita, hay una enorme circulación de contenidos sexuales, pornográficos, hay mucho romance que sucede a través del móvil. El celular ha sido muy importante, como en otras sociedades conservadoras, para hacer que la gente joven pueda conocer a otras personas. Hubo un estudio saudita anterior al de Fuad que descubrió que, por ejemplo, el 70% de los materiales que comparten adolescentes en Arabia Saudita tiene mensajes sexuales explícitos y vídeos también. En algunos casos las relaciones empiezan con la intención de relación sexual, no necesariamente de una relación a más largo plazo o más romántica. Y sucede también que muchas veces no les es posible verse físicamente, por lo cual el móvil es muy importante para mantener relaciones sexuales mediadas o a distancia con estas tecnologías. Hay muchas aplicaciones móviles que permiten la comunicación por vídeo, como Skype, Line y otras que les permiten iniciar y mantener estas relaciones. Entonces hay un paralelo interesante entre los dos proyectos, porque en ambos casos están estudiando todo el proceso por el cual tecnologías de redes sociales, en muchos casos con aparatos móviles, permiten a la gente comenzar, mantener
y en algunos casos terminar sus relaciones. Otra cuestión que está siendo estudiada con mucho interés por los antropólogos que trabajan temas de medios sociales es la cuestión de la migración. Aquí tenemos de nuevo el trabajo de Mariano y Miller. Ese libro lo conoceréis algunos, Migration and New Media, y ahí es donde empiezan a elaborar el concepto de polimedia que introduje antes. En el caso de China, volviendo al ejemplo, al trabajo de Lucy Chen, la diferencia de aquel estudio es que en el estudio de Mariano se trata de madres filipinas que han emigrado, se han ido de su país de origen y han dejado a sus hijos e hijas detrás, al cuidado de las abuelas o de otros miembros de la familia, e intentan mantener esas relaciones de parentesco, intentan criar a sus hijos e hijas a distancia. En el caso de los adultos chinos de los que os he hablado ya, es diferente, porque ya no hay esa distancia tan grande de edad y por supuesto son los padres los que se quedan atrás. Es otro tipo de mediación, otro tipo de relación, y se produce un fenómeno muy curioso de friending a los padres. Antes de marcharse, muchos de estos jóvenes adultos chinos les entrenan, les forman a sus padres y madres en cómo utilizar estas tecnologías, pero en algunos casos de forma selectiva, para que no se convierta aquello en un sistema de vigilancia. No les dan toda la información que les podrían dar. De nuevo, son negociaciones complicadas y hay mucha variabilidad entre los individuos. Hay gente que se le da mejor este tipo de negociación o juego de escondite, del gato y el ratón, y otros que se les da peor. Lógicamente hay padres y madres que se les da mejor la vigilancia. Y ella lo compara, Lucy compara la situación de estos adultos de China, compara lo que hacen los padres y madres con el trabajo de campo antropológico a distancia. Es como si los padres y madres desde el otro país intentaran estudiar el campo de forma remota. Cada vez más de nosotros estudiamos cuestiones a distancia, porque no siempre podemos desplazarnos al lugar que estamos estudiando. Pues ella argumenta que hay algo así como un trabajo de campo mediatizado y polimediatizado por estas tecnologías, por el cual los padres intentan recoger la mayor información posible acerca de sus hijos. Y ahí, claro, la tecnología es muy importante. Si tú no quieres que tu padre o tu madre sepa que tienes al novio ahí en tu apartamento, en tu departamento, pues vas a intentar no utilizar quizá el Skype, vas a intentar utilizar otros métodos, quizá porque en alguna ocasión anterior tu madre oyó a alguien por allí o vio a alguien cruzarse por allí al fondo. ¿Quién hay por allí? ¿Qué está sucediendo? Entonces, en algunos casos recurren a tecnologías menos visuales, con todo tipo de pretextos también, para poder continuar con esta relación. Por ejemplo, una relación con un chico o una chica occidentales, y a lo mejor esos padres en concreto no quieren que sea así, o les preocupa qué va a pasar si se quedan en este país, si no vuelven a nuestro país. Entonces se produce una suerte de relación de cuidado en ambas direcciones. No es solamente que los padres estén cuidando a sus hijos, claro, como ya son adultos, ellos también empiezan a preocuparse por sus padres, de nuevo en algunos casos, y también se observa una especie de, en algunos casos, un contexto en el que hay una relación casi de iguales, ¿no? Que la hija le recomienda a la madre qué tipo de ropa se tiene que poner para salir por ahí de juerga. Bien, luego tenemos el trabajo, por ejemplo, os estoy dando simplemente la punta del iceberg de mucha investigación que se está estudiando, solo una pequeña introducción a mucha investigación que se está haciendo en estas cuestiones. Está el trabajo, por ejemplo, de Martin Oosterman, que está en la Universidad de Utrecht, y habla de medios sociales, religión y cultura popular en Brasil. No solo en Brasil, sino también en la diáspora brasileña que vive
en Ámsterdam y Barcelona. Por ejemplo, cuando trabajó con esta población en estas dos ciudades europeas, se dio cuenta de que la enorme popularidad de la plataforma Orkut en Brasil permitió que surgieran estas comunidades virtuales en las que los migrantes brasileños podían conocer a otros brasileños en aquellas ciudades y contribuir a organizar su vida social en aquellos lugares. Es un fenómeno que conocemos de muchas otras grupos étnicos, grupos nacionales, pero que hasta ahora no ha habido tantos estudios etnográficos. Ahora ya está empezando a estudiarse más de cerca. Claro, lo que sucede con estas cuestiones es que si no lo haces ya, si no haces ese estudio en aquel momento, esa plataforma ya ha cambiado, ya hay otro repertorio de tecnologías por el enorme cambio tecnológico. Entonces se está perdiendo mucho conocimiento, hay muchas lagunas, porque claro, no somos tantos realmente, aunque ya digo que hay un crecimiento grande, todo no se puede cubrir, pero sí que se va entendiendo mejor el papel tan importante de estas tecnologías en las comunidades de emigración. Luego también Orkut, entre estas poblaciones brasileñas, ha apoyado la formación de comunidades evangélicas, de iglesias protestantes que permiten la creación de redes transnacionales en torno a estas iglesias. Y fortalece las expectativas de los brasileños cristianos protestantes de poder cumplir con su promesa de traer la palabra de Dios por todo el mundo. Claro, aquí habría que decir que la noción de comunidad es problemática. Como algunos sabéis, yo he escrito sobre la cuestión de abusar del concepto de comunidad. El problema aquí, con mucho cariño, discrepo de mi colega Usterban. Es problemático usar la noción de comunidad porque realmente no sabemos lo que es una comunidad. Sabemos que hay gente que dice, tengo mi comunidad, me gusta mucho estar en mi comunidad, pero sociológicamente o antropológicamente hasta ahora nadie nos ha podido dar una definición precisa o útil de qué diantres es una comunidad. Una comunidad es lo que tú quieras que sea. Y esto es problemático. Igual que una nación. Hasta ahora no hay una sola definición de lo que es una nación que sea convincente como un objeto de investigación empírica. Así que ahí yo haría ese apunte crítico del que hablaré brevemente un poco más. Bueno, espero que os guste esta diapositiva, cortesía de Google Images. Esta imagen creo que captura algo que hace unos años nos hubiera sorprendido. Se hablaba mucho en los años 90 de la globalización cultural, de que había una convergencia, de que todos nos estábamos haciendo iguales. Y sí es cierto que hay procesos de globalización, que los aeropuertos son similares, que hay muchos hoteles, que hay una red global de hoteles con ciertas similitudes. Pero lo que ya estamos viendo muy claramente es que no nos estamos convirtiendo en una monocultura global. Y esto es lo que demuestran estudios de medios sociales llevados a cabo por antropólogos. Aquí por fin ya puedo hablar un poco de mi propio trabajo. He estado casi media hora sin poder hablar de mi propio trabajo. En el caso de España, por ejemplo, uno de mis dos países, yo como sabéis soy anglo-español, yo, como decía Tito anteriormente, estuve haciendo trabajo de campo sobre el tema de los indignados del 15M en Barcelona, y lo que rápidamente me di cuenta es que cada país tiene su conversación nacional por Twitter. Espero que me lo podáis corroborar en el Perú también. De acuerdo, es un universo que no es representativo de toda la población. No toda la población se pone en Twitter a conversar sobre cuestiones del momento. Hay una concentración de personas de la clase media alta, hay celebrities y demás. Pero si te pones a comparar lo que se está diciendo en las etiquetas asociadas, por ejemplo, con el Reino Unido, con España,
o con Indonesia, Malasia y demás, verás que cuanto más sigues estas etiquetas, más te metes en esas conversaciones, más van saliendo cuestiones recurrentes. En el caso, por ejemplo, de España en el 2010-2011, cuando yo hice mi trabajo de campo en Barcelona, pues surgen cuestiones recurrentes, la piratería digital, cierta ley, la ley SINDE, luego surge el movimiento, las protestas, y son intercambios de información, es un cierto humor, es un repertorio cultural que es puramente, bueno, no se puede decir puramente, pero que es inconfundiblemente español y que es diferente del que puede haber en el Reino Unido. Dentro de los países hay diferencias locales y regionales, hay un Twitter muy activo en lengua catalana, pero cuando se trata de cuestiones nacionales, la mayoría de los tweets ya se pasan al español y hay que tener una cierta competencia cultural, conocimiento de esa cultura, para entender muchas de las cosas que se dicen en un breve tweet. Así que yo he encontrado que Twitter es una herramienta, una plataforma muy útil para saber qué se está hablando en ese país y que, sin darnos cuenta, estamos hablando de estas cuestiones de cierta forma, con ciertos parámetros culturales. Es decir, tanto en el contenido como en la forma, es inconfundible lo que se puede hablar en la esfera de Twitter británica, de la española, de la indonesia. Os doy un ejemplo rápido del espacio español. En Twitter se juegan juegos, por así decirlo. Hay una serie de prácticas o juegos sociales que jugamos por Twitter. Uno de los juegos que yo estuve jugando durante mi trabajo de campo en Barcelona fue el juego de hablar de cómo estaba la nación, el estado de la nación, cómo está el país, es que hay que ver, es que no sé qué, tal político, tal partido, fútbol. Y estos temas, estos hashtags, estas etiquetas pueden variar desde lo más serio y más político y académico hasta material, hasta hilos mucho más frívolos, mucho más divertidos en algunos casos. No sé si recordaréis aquel incidente cuando el rey de España, el antiguo rey de España, Juan Carlos, le pillaron en Botswana cazando elefantes. Aquí, como os podéis imaginar, se formó en Twitter, quiero decir, y en otras plataformas, pero Twitter quizás sea la más interesante. Se formaron todo tipo de comentarios jocosos, imágenes, memes, os lo podéis imaginar, lo que se formó en torno a Juancar y el elefante. Sus affairs personales, en fin, surgió mucha información que ya se sabía, pero que Twitter canalizaba públicamente. Por supuesto, si ahí te viene un norteamericano que no entiende mucho el español, se pierde rápidamente, o otra persona, no tiene que ser norteamericano, de cualquier lugar que no está muy metido en el entorno español, porque compartimos una lengua, pero los culebrones nacionales lleva tiempo conocerlos. No puedes llegar a aterrizar en un país y solo porque hablas el mismo idioma entender el culebrón nacional. Entonces yo argumentaría, espero que aquí no os enfadéis conmigo, los que seáis fans de Anderson, del famoso meme de las comunidades imaginadas, Imagined Communities. Yo diría que España, Reino Unido, Indonesia, Perú no son comunidades imaginadas, absolutamente no. Son mundos habitados y mundos que están siendo actualizados en tiempo real. Es un recurso fabuloso Twitter. Yo, por desgracia, no he podido desarrollar esta idea, que es una idea básica, pero que hay que trabajarla, porque he estado muy ocupado con temas más concretos. Pero creo que cuando tenga un rato libre me voy a poner seriamente a estudiar esta cuestión de cualitativamente lo interesante que es ver estas cuestiones recurrentes, las formas tan familiares, si conoces un lugar, en las que se habla online. Es decir, no es un universo virtual totalmente diferente del offline.
es una extensión de lo que se habla en los bares, de lo que se habla en las oficinas y en las familias. Ahora me toca hablar brevemente. Tito Castro se estará preguntando ¿por qué John no habla del proyecto de University College? Ahora viene el proyecto de University College en Londres. Algunos conoceréis que el Departamento de Antropología de UCL en Londres ha lanzado un proyecto, lleva varios años desarrollando un proyecto enorme comparando el uso de medios sociales en varios países diferentes, en Brasil, en Chile, 2 lugares de China, en Inglaterra, India, Italia, Trinidad y Turquía. Estudio comparativo enorme financiado por el ERC, el ERC, el Consejo Europeo de Investigación. Por cierto, el Consejo Europeo de Investigación está abierto a investigadores de cualquier país, no solo europeos, siempre y cuando estéis dispuestos a pasar por lo menos 6 meses al año en vuestra institución anfitriona. Así que os recomiendo porque no tienen un programa. Cualquier proyecto que les parezca interesante, si es extremadamente bueno y tienes colaboradores en alguna universidad europea, te lo pueden financiar. Este proyecto en concreto creo que recibió unos 6 millones de euros, que para la antropología es una cifra, no vemos 6 millones de euros ni en el cine, ni siquiera en una película de Wall Street. Así que ese es un pequeño apunte comercial. Tener en cuenta la financiación europea, que es muy golosa. ¿Qué hallazgos? Tienen varios sitios de web. Creo que Raúl ha estado mirando sus cursos, han montado unos cursos online. Es espectacular la cantidad de gente que mueve este proyecto. Acaban de lanzar el 29 de febrero unos cursos online gratuitos. O sea, cualquier persona puede incorporarse a estos cursos online sobre la antropología de las redes sociales. Bien, han hecho una serie de descubrimientos que han colgado en su web, incluyendo, por ejemplo, que los medios sociales no nos están haciendo más individualistas. Segundo, que para alguna gente los medios sociales no son una distracción de la educación. De hecho, son educación, son una forma de formarse los medios sociales. Que hay muchos géneros diferentes de selfie, por ejemplo. Siempre hablamos del selfie como una cosa narcisista, como si supiéramos de qué estamos hablando. Claro, llegan los antropólogos en muchos países dicen, bueno, un momento, los selfies también tienen esa formación, esas diferencias culturales, y incluso dentro de un mismo país hay selfies muy diferentes. Tuvimos aquí a Nell Haynes, que dio una presentación sobre los selfies en Chile, en el norte de Chile, cómo había selfies de pies, cómo la gente se hacía un selfie de los pies, no de la cara, sino de los pies. Diferencias sorprendentes que demuestran lo que sabemos de la antropología, la tremenda diversidad de prácticas humanas. Por ejemplo, otro hallazgo de este equipo: la igualdad online no significa necesariamente igualdad offline, que hay contextos en los que todos son iguales, pero que eso a lo mejor no se traduce a igualdad offline. Argumentan también, o encontraron estos antropólogos, que es la gente que utiliza las redes sociales las que crean los medios sociales, perdón. Son los propios usuarios de estos medios los que los crean y no los diseñadores o los desarrolladores de las plataformas. También argumentan que las redes sociales son políticamente o ideológicamente bastante conservadores y que antes hablábamos, pero ahora hablamos con fotos, con imágenes. Estos son 7 de sus hallazgos. No puedo entrar en grandes honduras aquí porque no he tenido tiempo este es un trabajo que está saliendo ahora, una serie de libros. No he tenido tiempo de investigarlo todavía. Pero voy a decir algo de un octavo hallazgo de este equipo, a saber que las redes sociales no están haciendo que el mundo sea más homogéneo.
uno de los descubrimientos de este proyecto, de Danny Miller y compañía, es que por todo el mundo la gente de un lugar está encontrando maneras de apropiarse de esas plataformas, de esas tecnologías, para sus usos, sus propósitos, donde quiera que vivan. Los medios sociales son una nueva forma de expresar diferencias culturales, no son una tecnología que esté creando un mundo más homogéneo. Y dan una serie de ejemplos, tenéis toda esta información en línea, por ejemplo, de lo que está sucediendo en China, en la China rural, o en India, por ejemplo, en India, cuestiones de clase y de casta están siendo reproducidas por estas plataformas. En el país de Trinidad y Tobago se usa frecuentemente el dialecto local del inglés para demostrar una competencia cultural de aquel lugar. En Chile, por ejemplo, se forma una cultura local distintiva de aquella parte del norte de Chile, por ejemplo, promoviendo danzas folclóricas de aquel lugar. Y en Inglaterra, para terminar, encontró el propio Danny Miller que en un pueblo de Inglaterra donde estuvo trabajando, los lugareños habían transformado los medios sociales en una práctica muy inglesa de mantener a otras personas a la distancia ideal, no demasiado alejadas, pero no demasiado próximos, negociando esa distancia social para dar con lo que en inglés se diría a happy medium, un término intermedio óptimo. Bueno, pues ya vamos terminando con la metodología, porque os prometí metodología y va a haber metodología. Algunas claves metodológicas sobre el estudio de medios sociales. Aquí el sesgo personal es indudable, pero bueno, luego podemos hablar de vuestras propias experiencias investigando estas plataformas. En mi experiencia siempre es bueno seguir los intereses de los participantes con los que estás trabajando, en lugar de tratar de imponer tus propios sesgos, tus propias inquietudes. Averigua qué le interesa a esa gente con la que estás investigando, y si a ellos les importa un tema, si a ellos les preocupa una cuestión, a ti como investigador también te debe preocupar. Y lo que sucede cuando haces eso es que cuando sigues sus intereses, por así decirlo, esto te lleva a contextos online, offline y a menudo mezclados. A menudo estás en una situación en la que están utilizando tecnología móvil y hay una articulación entre lo online y lo offline. Segundo punto, segunda clave metodológica. Creo que ya va siendo hora de ir más allá de depender demasiado en dos metáforas que siempre aparecen, la metáfora de comunidad y la metáfora de red. Estas aparecen hasta en la sopa. En su lugar, sugiero que hay que hablar de socialidades plurales. Hay una enorme pluralidad y una diversificación de la socialidad. Hay todo tipo de mezclas tecnológicas, sociotecnológicas en contextos diferentes. Y en nuestra investigación lo vemos cuando vamos de una situación a otra. Pero si de antemano decimos, esta es mi comunidad, esto es lo que voy a estudiar, o esta es mi red, esto se puede explicar a base de redes, en mi experiencia al final acabas explicando poco. Un ejemplo que siempre doy yo es cómo explicas la diferencia, cómo estudias la diferencia entre, por ejemplo, un templo hindú y una iglesia protestante. Puedes hacer un análisis de red, puedes decir quién contacta a quién, quiénes son los nodos, pero eso ¿qué te va a decir realmente acerca de qué significa el hinduismo, qué prácticas se llevan a cabo en este lugar? ¿Y cómo comparas, cómo te puede ese tipo de análisis de red ayudar a comparar con ese otro universo cultural y religioso bastante diferente? También es importante utilizar una teorización inductiva y diacrónica o microhistórica a partir de la experiencia de la investigación de trabajo de campo, en lugar de tratar de imponer un marco teórico
traído de casa. Es importante, es un argumento que vengo haciendo desde hace tiempo, que tenemos que añadir profundidad histórica a la enorme amplitud geográfica que ya tenemos en la antropología de los medios. Seguimos sin hacer suficiente indagación histórica. Hay que trabajar diacrónicamente estos procesos de cambio y de continuidad. Yo diría que hay hoy en día 4 formas principales de estar allí en el campo. Being there, que decía Clifford Geertz. Una de las formas es la tradicional forma presencial de estar haciendo trabajo de campo. Otra es una forma virtual de hacer trabajo de campo. El mejor ejemplo es el de Tom Bernstorff, el estudio que hizo sobre el entorno virtual en 3 dimensiones de Second Life, que hizo su trabajo de campo como un avatar, todo a base del avatar, no conociendo a la gente físicamente, sino con su avatar, que hacía trabajo de campo en este universo virtual, desarrollando relaciones sociales y afectivas con otros avatares. Eso es trabajar de forma virtual y muy pocos de nosotros lo hacemos así. Este es un caso bastante curioso, pero que es importante hacer también. Esa es la segunda forma. La tercera forma es de hacer trabajo de campo, como decía yo antes, a distancia, por control remoto. Es decir, por ejemplo, yo he trabajado mucho en Indonesia sobre el terreno, pero a veces me regresaba a Australia y continuaba mi trabajo de campo por Skype, por live streaming, por una radio del lugar, por correo electrónico. No estás físicamente en un lugar, pero puedes mantener el contacto por Twitter también. Puedes estar al día de lo que está sucediendo ahí. La clave de todo esto es la triangulación. Siempre triangulamos, vamos atando cabos. Conseguimos información de aquí, de allá, virtual, online, presencial, y vamos atando cabos. Y luego, si hay suerte, esos cabos pueden ayudarte a armar una tesis, un argumento, un libro. En la sociolingüística se habla de la diferencia entre, no me sé los términos en castellano, entre code switching and code mixing. ¿Hay algún sociolingüista en la sala? Code switching and code mixing. Es cuando cambiamos de registro en un contexto. Por ejemplo, imagínate que tenemos en la sala un catalán y un castellano, o un español. Pues a lo mejor si tú hablas los 2 idiomas, a esta persona le hablas en catalán, a esta persona le hablas en español, o clases diferentes. Cambias incluso a veces sin darte cuenta del registro de clase si estás hablando con una persona y con otra, a veces en el mismo contexto, o registro de género, de edad. Tenemos esa tremenda habilidad de, sin darnos cuenta, cambiar, switching, cambiar de registro. A este le digo tal cosa, a un hombre mayor le hablo de una forma, a una mujer joven le hablo de otra forma, y a otra. Estamos cambiando, no a todo el mundo le hablamos de la misma forma. Esto se llama code switching. Pero también está el code mixing, que es cuando algún tipo de compromiso de término medio tiene que haber, o te vuelves loco, no puedes estar constantemente cambiando. A veces hay un término medio, ¿no? Esto es lingüístico, pero lo que está sucediendo con las nuevas tecnologías es lo que yo propongo llamar aquí tech switching y tech mixing. A veces estamos en algunas situaciones con el famoso multitasking, cambiando de tecnología, alternando las tecnologías, y en algunos casos combinando las tecnologías también. Y esto sucede de forma cada vez más acelerada, cada vez más fluida, con problemas también, porque muchas veces la tecnología no funciona o no sabemos cómo usarla, como me sucedió a mí antes con esto. No fui muy ágil con el uso de esta tecnología, pero como veis estoy integrando esta tecnología en otras tecnologías, mezclando y alternando sin darme cuenta, como parte de esa práctica cotidiana o práctica habitual. Y por último tenemos la cuestión de la privatización de entornos digitales. Si recordáis, los que ya tenéis más años,
Hace unos 10 o 15 años podías irte a la web y había muchos entornos abiertos, mucho de la información que conseguías como investigador estaba allí en la web, tú te ibas a la web. Pero hoy en día tenemos aplicaciones como el famoso WhatsApp y otras aplicaciones que están privatizando esa conversación, ni siquiera a veces pasa por la web en muchos casos. Esto para los investigadores, para los etnógrafos es problemático porque en parte por el miedo a hacer pública información, cada vez se usa más encripción, se está intentando esconder la información. Esto supone unos retos para la investigación. Por ejemplo, en mi trabajo de indonesio actual tengo que trabajar en grupos de WhatsApp. No puedo ir simplemente a la web a ver qué está pasando. Me tengo que meter cada vez en más entornos digitales privados si es que me dejan entrar. Bueno, pues ya terminamos con recordando el argumento. ¿Cómo vamos de tiempo, Raúl? Bien, bien. Adelante. Sí, voy a terminar rápido porque tengo la tendencia a hablar demasiado y así nos queda tiempo para un debate. 10 minutos. Me quedan 10 minutos. Bien. Empecé diciendo que es importante reclamar la importancia no tanto del Big Data. Big Data está muy bien, pero también están los Small Data. Yo he de confesar aquí que no uso ninguna herramienta sofisticada digital, no uso software de las ciencias sociales, ni siquiera sé cómo se llama. Confieso que uso herramientas básicas, uso el clásico copia y pega, uso correo electrónico, Twitter, las good old-fashioned tools. No me gusta pasarme 2 meses aprendiéndome un software nuevo, metiendo código. ¿Para qué quiero tanto código? Si la información cualitativa, hay tal riqueza cualitativa de lo que estamos viendo. Volviendo al ejemplo de WhatsApp. Yo tengo una cantidad enorme de información de este grupo en Indonesia que me interesa mucho, de activistas digitales. Me han enviado todo su WhatsApp desde diciembre de 2014. Tengo una cantidad inmensa de información. ¿Qué hago? Me voy corriendo a mi amigo, el geek, que me lo codifique, me haga un programa especial para que me lo diga todo. No necesito hacer eso. Y voy a ser un poco polémico porque estoy ya un poco harto con esta situación. No necesito ir corriendo a que alguien me haga un algoritmo y me cuantifique todo. No siempre es necesario. Podría hacerlo, pero no. Mi argumento es que no todos tenemos que irnos corriendo a cuantificar o a trabajar con Big Data. Por ejemplo, si quiero averiguar qué sucedió en diciembre de 2014, me voy con el tradicional Control F a buscar qué sucedió en aquella época y me leo lo que sucedió en aquella época. No tengo que preguntarle a nadie, oiga, póngame los códigos, que si no, no me voy a enterar. No, trabajas con una cantidad de material que puedas manejar, no intentas, ¿cómo se dice en castellano? En inglés decimos don't try to bite off more than you can chew, ¿no? No intentes morder más de lo que te puedas comer o masticar. Pero estoy siendo polémico. Yo sé que tenemos colegas del mundo cuantitativo que me van a rebatir, pero eso es sano, eso es bueno. Decir cosas un poquito polémicas para animar un poco el cotarro. Bien, luego hemos hablado de la antropología y medios de comunicación. Es importante no olvidar esa tradición académica que surge con fuerza en los años 80, años 90. A veces cuando lees publicaciones que salen ahora sobre la antropología de medios sociales, parece que acabaran de inventarse el campo y a veces no se liga lo suficiente con trabajos anteriores. Entonces hay una continuidad, hay una riqueza tremenda de trabajo antropológico que ya no leemos, estudios que se hicieron sobre la televisión, la radio, que siguen siendo pertinentes. Hay que conectar con esa tradición antropológica y, por supuesto, de otras disciplinas. Tampoco queremos ser chauvinistas disciplinares, eso sería lo último. Bueno, un poco chauvinistas sí somos, pero no hay que serlo excesivamente.
tenemos la antropología hablamos de la antropología de los medios sociales. Estas 4 cuestiones no son las únicas, hay muchas más cuestiones, son 4 que yo seleccioné cualitativamente, porque no se trata de caer en lo del que mucha abarca poco aprieta. Yo elegí 4 y si ustedes piensan que me he dejado algo fuera, pues lo hablamos. De nuevo, vuelvo al principio de lo cualitativo, pero por supuesto tratando de no imponer tus cuestiones favoritas, sino estudiar qué se está trabajando ahí e intentar dar una visión de conjunto. Y terminamos con algunas claves metodológicas basadas en mi propia experiencia, pero que me encantaría poder contrastar con los trabajos que estáis haciendo aquí sobre medios sociales. Bien, 2 palabras sobre futuras investigaciones. ¿Hacia dónde va este campo? ¿Qué queda por hacer? ¿Qué se podría hacer en este campo? Bueno, lo bonito de la antropología es que puedes hacer absolutamente lo que te dé la gana. No hay ningún tipo de restricción temática, geográfica, siempre y cuando haya suficiente financiación. Pero en cuanto a los temas, y si no tienes financiación para viajar, lo haces remotamente o lo haces en el lugar en el que estés. Se me ocurren 3 cuestiones que se podrían trabajar más. Por ejemplo, yo sé que algunos de vosotros y algunas de vosotras habéis notado que esto que he estado contando es muy clase media. Eso está muy bien, pero ¿qué pasa con el 70-80% de la población global que todavía no está con el polimedia y estos rollos? En efecto, es un campo muy sesgado hacia poblaciones urbanas, clases medias, y hay que trabajar mucho más cuestiones de medios sociales, pobreza, exclusión social, racismo, etc. Hay un estudio muy bonito, por ejemplo, en Filipinas, en Manila, que llevaron a cabo Ruth Soriano y Rupert Cao de la Universidad de La Salle de las Filipinas. Estudiaron cómo los niños y los adolescentes viviendo en las favelas de Manila, cómo usan las nuevas tecnologías digitales en 3 contextos diferentes. Ahí es cuando la etnografía se pone interesante, cuando comparas contextos, en lugar de decir esto es así, ahí es cuando ya puedes entrar en detalles. Por ejemplo, específicamente estudiaron en cafés de internet, mejor dicho, tiendas de computadoras, tiendas en las que se venden computadoras, pero también te alquilan un computador si lo necesitas, que son un poco caras para la gente pobre, pero se puede si tienes un poco más de dinero. Luego lo que llaman en las Filipinas los pisonets, que son puntos de acceso a internet en la favela, en ese barrio pobre. Y luego el uso de tecnologías móviles. 3 contextos diferentes. Por ejemplo, descubrieron estos investigadores que existen unas máquinas que llaman jukebox. Estas máquinas, ¿se diría aquí tragaperras? ¿Se dice tragaperras? Rocolas. Bien, ya me he aprendido una palabra nueva. Máquinas rocolas donde vas metiendo monedas para poder acceder a eventos de forma comunal. Es decir, se van turnando para meter monedas y tener acceso a ese computador. Luego, cuando llueve mucho, por ejemplo, esos pequeños lugares de acceso a internet a veces se inundan, no se puede utilizar los computadores. En los entornos más formales de la tienda de computadores está mucho más regulado el contenido que se puede ver, mientras que en aquellos otros, los que llaman los pisonets, es mucho más libre. En fin, que estudias cada contexto y ves que los guiones sociales, lo que llamábamos antes el tech mixing y el tech switching, la mezcla y la alternancia de prácticas sociotecnológicas va cambiando. Otro tema muy interesante que hay que trabajar más son los medios sociales y el conflicto. Ahí se está trabajando sobre esto y hablé del evento que tuvimos en Viena. Y por último, la cuestión de la escala geográfica
cuestiones de identidad en relación con medios sociales. Hay un trabajo interesante de Jordan Kremer, que está en Norteamérica, en Irvine, que ha trabajado sobre los jóvenes que viven en Berlín y cómo negocian su identidad europea, alemana oriental, occidental, por las redes sociales y otros medios de comunicación. Y por último, no olvidar, por supuesto, lo que hemos dicho en el curso constantemente, que no se pueden entender las redes sociales sin tener en cuenta los llamados medios tradicionales. Hay un sistema mediático híbrido que llama Chadwick, the Hybrid Media System. Entonces no podemos abandonar el estudio de la televisión, de la radio, y hay que relacionarlo siempre con el de los llamados medios sociales. Gracias por escuchar y tengo muchas ganas de saber en qué estáis trabajando, qué preguntas o comentarios tenéis. Muchas gracias, John. Se abre una ronda de preguntas o comentarios de forma absolutamente libre. Yo quería comenzar de pronto con una pregunta específica, un poco conociendo tu trabajo, John. En uno de tus textos, que describes un poco el trabajo de investigación que haces con los tecnólogos de la libertad de España, cuentas una anécdota sobre la forma como recoges el vocabulario de los activistas, ¿no?, que conforman estos movimientos, y desarrollas una suerte de glosario de términos. Ah, es verdad. A mí siempre me pareció una pauta sumamente aguda o muy fina como para hacer investigación etnográfica, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito de eso de pronto? Sí, gracias. Me había olvidado de aquella iniciativa. Esto fue hace unos años cuando me encontré desbordado, como tantos otros investigadores en España. De pronto todos los investigadores estábamos mirando el tema del 15M, de esta enorme protesta social, y nos vimos desbordados por la cantidad de información. Como ya dije antes, a mí no me gusta recurrir al Big Data, me gusta trabajar con materiales de forma más cualitativa, y lo que hice fue ir formando con el clásico copia y pega, que es una forma muy eficaz de trabajar, recogiendo por la web de múltiples lugares, múltiples sitios de web conectados con el movimiento de los indignados, fui elaborando un glosario de términos asociados con este movimiento y lo colgué en mi blog de investigación que se llama Media Anthropology. Luego lo compartí, as you do, lo compartí por las redes sociales y me llevé un par de palos porque un par de activistas me dijeron: oye, esto es muy madrileño-céntrico, no hay la expresión, esto es todo sobre qué pasa con Barcelona, con Valencia, con Sevilla. Y irónicamente yo estaba en Barcelona, pero salían más materiales de Madrid, se generaba más contenido, creo yo. No lo he cuantificado, lógicamente. Entonces me criticaron un poco esto y digo: oiga, no es culpa mía, yo voy recogiendo y esto es lo que va saliendo de forma inductiva. Pero fue un ejercicio muy interesante porque es lo que siempre intentamos hacer en la antropología, entender el lenguaje énico, el lenguaje folclórico, el lenguaje vernacular, es decir, cómo está esta gente, ellos mismos cómo están mapeando, cómo están hablando de lo que sucede. Y ahí va saliendo un lenguaje, unas pautas que luego a nosotros mismos como antropólogos nos sirve como cuando te vas a un lugar a aprender un idioma y te lo trabajas. Yo me estaba aprendiendo el idioma de los indignados, ese discurso, ese lenguaje específico de los indignados. Y recuerdo que decías que luego ellos mismos lo incorporaron en sus... ¿no? Hay una acción de retroalimentación con el investigador, ¿no? Hubo algo de retroalimentación, pero en general la gente estaba... no dábamos abasto. Sí es verdad que algo se compartió, pero fue un periodo de tal
superávit de contenidos digitales, que la gran mayoría de los contenidos era como una inundación, ¿no? No teníamos la capacidad de integrar tantos materiales. Es un ejemplo, el mío es un ejemplo más de miles, decenas de miles quizá de ejemplos de intentos por intentar recoger materiales en un lugar, intentar crear repositorios, se hicieron muchos documentales, se usó mucho el Storify para crear narrativas, se usaron, por ejemplo, diagramas, genealogías para intentar comprender lo que estaba sucediendo, y algunos de estos se viralizaban y otros no. El mío, por desgracia, no se viralizó, pero como ya sabemos, la web funciona de forma misteriosa y a veces algo que cuelgas ahora es rescatado 10 años más tarde, nunca sabes. Yo siempre recomiendo a mis estudiantes que vayan colgando sus materiales, sus apuntes de investigación. Son muy útiles para ti mismo, pero también a veces los recoge alguien y dice: ah, John, me acuerdo de aquello que colgaste allá por el 2013 y tú no tenías ni idea que a nadie le había interesado eso. Es un fenómeno muy curioso, lo del lurker, ¿no? Hay mucha gente que lee contenidos online y a lo mejor te enteras 5 años más tarde: ah, sí, me encantó aquello que escribiste, ¿qué cosa? Es algo que sucede, pero cada vez hay más oportunidades para los antropólogos y los etnógrafos de participar en estos procesos sociales y políticos. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Eduardo. Muy interesante la ponencia. Más que una pregunta, es un comentario sobre la investigación que estoy haciendo. Es muy similar a la que tú estás haciendo sobre el 15M. Yo estoy haciendo esa investigación sobre las marchas contra la ley Pulpín que se dieron el año pasado. Ah, sí, los pulpines. Sí, y algo curioso que he encontrado, porque específicamente me centro en Twitter, es que me centro aparte en voceros, militantes, gente que tuvo bastante actividad y participación en estas marchas, que convocó, que se movió y que informó bastante a la sociedad civil. Y algo curioso que encontré es que ya en el trabajo de campo, en las entrevistas a profundidad, es que estos participantes, estos activistas, tenían poco uso de Twitter. Y era algo que yo, antes de empezar con el trabajo de campo, primero hice una revisión de plataformas web de periódicos muy conocidos y después de hashtags en Twitter, y era algo que no me esperaba ver, que estos participantes, que supuestamente no tienen la idea, según las experiencias de la primavera árabe o del 15M, que iba a tener mucho más tráfico, mucho más movimiento en Twitter o en otras redes sociales, ¿no? Pero... Y tampoco en otras. Claro, no, o sea, Facebook era mayor en Facebook, por lo que me comentan, pero Twitter era muy bajo, ¿no? Y algo que me dijo uno de los entrevistados era porque el uso acá en Facebook, en el Perú, de Twitter, perdón, es muy bajo todavía, no hay tanta penetración. Y sobre todo, y específicamente para temas políticos, es más bajo aún. Entonces eso se veía reflejado en el hecho de que estos militantes no tenían tanto uso. Lo usaban muy puntualmente, quizá para saber por dónde iba la marcha, o si había represión, por dónde se había ido, por dónde se estaban reagrupando, o en fechas bien específicas para poner información, pero nada con mucha intensidad, ¿no? Eso fue algo que realmente me llamó la atención. Es muy buen ejemplo porque demuestra una vez más las sorpresas que nos llevamos cuando hacemos trabajo de campo. Lo que tú dices, precisamente, nos esperaríamos que Twitter fuera importante en este caso y no lo es, y ahí es cuando surgen las preguntas, ¿no? ¿Por qué se usó algún canal alternativo? A lo mejor en algunos lugares, en general, las redes sociales o medios sociales no fueron tan importantes, y usaban otros medios, por ejemplo, no sé, panfletos o tablillas. Usaban panfletos, pero hablando de medios sociales, usaban básicamente Facebook y transmitir información a través de eventos, ¿no? O sea, eso fue lo que más rescataron, porque claro, están las convocatorias, ahí consideraban que ahí tenían más movida, más pegada, por decirlo
decirlo así. Sí, en el caso del 15M, Twitter era muy importante. La diferencia es que Twitter era donde se congregaban periodistas, activistas, políticos, la clase media alta y alta, estudiantes se congregaban allí también. Pero Facebook alcanzaba una población más diversa. Era más fácil. Si solo te quedabas en Twitter, ibas a acabar con los de siempre, ¿no? Con con personajes más públicos o más involucrados. Pero me sorprende que digas que el uso político es muy bajo aquí de Twitter. Sí, o sea, eso fue lo que ellos rescataron y también mencionaban que, o sea, a pesar de que no tenían tanto uso de Twitter ellos en ese contexto, consideraban a Twitter como una buena herramienta de participación política, pero que todavía no se había desarrollado del todo acá. Eso es lo que se llama el efecto red, ¿no? De network effect, que hasta que no llegas a una masa crítica de gente, es algo que no acaba de despegar, ¿no? Una vez que ya pasas de ese umbral, ya puede despegar la plataforma. Así que Twitter no ha despegado todavía, no parece ser. Está en crecimiento. Sí, es interesante. Buenas noches con todos, yo. Una de las cosas más interesantes que he escuchado en tu ponencia es justamente el tema de pensar que probablemente esta antropología de los medios pueda ser limitada a las clases medias, ¿no? Yo que hice una investigación sobre los Pepe Causas, que son este grupo que apoyó a un candidato político peruano en el 2011. Al hacer ya el tema del trabajo de campo, me encontré con que la gran mayoría, por no decir todos, eran de clase media. Lo mismo me está ocurriendo ahora que yo también estoy trabajando el tema de los pulpines, ¿no? También pertenecen a este campo. Y bueno, sospecho, pero no estoy seguro, pero para esta campaña que también se dio, apareció un candidato que atacó las redes, que bueno, Julio Guzmán, y generó sus jóvenes morados. La impresión que tengo es que también son de clase media, ¿no? Entonces, creo que por ese lado se podría ir ratificando esa creencia que estaríamos dedicándonos a una antropología de ese sector social. Sí, es muy buen apunte. Ahí hay que tener cuidado con pensar que solo los usuarios o los que son activos o visibles en línea son los únicos que están recibiendo esa información. Hay un estudio de hace muchos años, publicado en el 2001 en Malasia, de un tal Abbott, que descubrió que los contenidos políticos que se iban generando por correo electrónico o por forums de web que había por aquel entonces, llegaban incluso a las poblaciones rurales, pero a veces llegaban de forma muy indirecta, llegaban en un fax o llegaban verbalmente. Así que ahí hay que tener cuidado, hay que estudiar los dos fenómenos. En efecto, hay una asimetría, cuanto más clase media, más visible, más autoconfianza para hablar en público. Eso no significa que la información no se salga de esos ámbitos. Hay que usar la vieja técnica antropológica de social life of, ¿no? La vida social de una noticia. ¿Qué pasa con esa noticia? Pues resulta que sí ha llegado a este pueblo. Está el caso pionero también de Miller y Slater, su libro del año 2000, que se llama The Internet, an Ethnographic Approach, una de las primeras etnografías de Internet. Trabajaron en la isla caribeña de Trinidad y a finales de los 90 y descubrieron que en efecto que en muchos lugares del campo, de las clases bajas, no tenían internet en casa o no usaban internet, pero les estaba llegando a través de sus hijos, de sus familiares, les llegaba, estaban en internet, aunque no estuvieran usando las máquinas. O sea que eso hay que investigarlo también. Quería hacer un comentario, John, a partir también de una conversación previa que tuvimos, y es esa
esa relación que se teje entre los medios, digamos, ya conocidos y que se piensan que dejan de tener uso, como la radio, la tele, por ejemplo, y todos los nuevos medios que comienzan, ¿no? Entonces, no es que se dejen de usar, ¿sí? Sino que comienzan a tener otro tipo de uso. Y eso también quería un poco que pudieras hablar. Sí, todos tendemos a caer en esa dicotomía. Es muy fácil caer en esa dicotomía porque la usamos a diario, ¿no? En el caso español, por ejemplo, siempre se hablaba de los medios y las redes, ¿no? Los medios eran los malos y las redes eran las buenas, eran horizontales, eran algo nuevo, emergente, y los medios tradicionales, la tele y demás, eran de una era anterior. Pero lo que vemos en realidad, empíricamente, es que la tele está más fuerte que nunca. No es la misma tele que había en los años 90, pero sigue siendo un medio muy potente que sí ha sido transformada no por un medio en concreto, por una tecnología en concreta, sino por cómo todo el conjunto del mediático ha ido cambiando. Yo hablé del trabajo de Chadwick y anteriormente también el trabajo de, ¿cómo se llama? De Convergence Culture. Jenkins, sí, iba a decir Jensen. Jenkins, el trabajo anterior, son ideas muy similares, que hay que entender holísticamente todo el paisaje y esa interacción. Hay un concepto que es el reemplazo mediático, que tendemos a pensar que los nuevos medios reemplazan a los anteriores, pero eso sucede muy rara vez. En todo caso, hay desplazamientos, pero se encuentran nuevos nichos. La complicación adicional es que ha crecido tanto el paisaje mediático, el sistema mediático, que no puede haber expertos en todas las plataformas. Hay demasiadas plataformas, demasiados medios. Lo mejor que podemos hacer es navegar un entorno mediatizado y llegar a conocerlo en profundidad. Pero hay que colaborar. Es importante colaborar entre los que venimos o los que vienen de los estudios de Internet. Tiene que haber más colaboración con los que vienen de estudios de medios tradicionales. No siempre sucede así. Si tú vas a un congreso de Internet Studies, verás que la mayoría de los investigadores ya vienen del estudio de Internet y a lo mejor no han trabajado lo suficiente la radio y la televisión. Otro problema muy serio es que nos vamos a las llamadas tecnologías emergentes. Dejamos de lado muy a menudo cuestiones que ya parece que no son relevantes, pero que siguen siendo, ¿no? Ese es un problema. Cuando tú pides financiación, dices, pues pides dinero para hacer esta tecnología emergente. Ahí es esa competición por estudiar lo emergente. Y caemos en el presente continuo, caemos en hablar de estas cuestiones como si estuvieran siempre cambiando, pero dejando de lado la investigación histórica y diacrónica, ¿no? Eso sucede muy a menudo. Hola, buenas noches. Hola. Justo tenía que ver con la pregunta anterior. Quería saber si tenía alguna aproximación de cómo los medios tradicionales se están posicionando en las redes sociales, en los llamados medios sociales, porque muchos medios importantes en el mundo han hecho un esfuerzo por penetrar a este espacio y de hecho compiten en medios como Twitter para llegar con una primicia de información, ¿no? Y construir una determinada corriente de opinión, aunque a veces son efímeras, porque a veces en el día la noticia se pierde o muere, digamos, ¿no? Entonces quería saber si tenía algún tipo de aproximación de la antropología de estos medios tradicionales en los medios digitales. Sí, yo he desarrollado me he inventado un palabra, un término que llamo epidemiografía mediática, media epidemiography, y hablo también de la realidad viral. El hecho de que estos famosos virales de los que tanto nos hablan en los medios tradicionales, en la mayoría de los casos es porque están siendo fomentados tanto por medios tradicionales, por radio, televisión y demás, como desde las plataformas sociales. Es cuando hay interés
a ambos lados de esa línea imaginaria, digamos, que surgen los virales. Y mi argumento es que no se trata tanto de una sociedad de realidad virtual, sino que lo que estamos viendo es que nos estamos haciendo una visión del mundo muchas veces basada, como decías tú, en realidades efímeras, en cuestiones efímeras. Es una realidad coproducida por medios anteriores, los medios anteriores y los más recientes. Pero eso no significa, el hecho de que sea efímera no significa que que no haya trayectorias, que no haya grandes narrativas. Seguimos con grandes narrativas. Todos tenemos grandes narrativas, como decía Rushdie. Hay una entrevista con Salman Rushdie muy interesante en la que dice: todos tenemos narrativas de la familia, de la comunidad, de la nación. Entonces vamos consumiendo y participando y produciendo información muy efímera, pero al mismo tiempo encaja en las grandes narrativas. Hay un estudio muy bueno de la experta en activismo en Indonesia, Merlina Lim. Ahora no recuerdo el título, pero es algo así como Little Sticks and Many Clicks. Usa la palabra sticks y clicks, de eso me acuerdo. Y dice que en el contexto de Indonesia, por ejemplo, como en cualquier lugar, hay mucha información efímera que circula por Twitter, por Facebook y demás, pero solo cierto tipo de historia, de evento, se viraliza, y suele ser porque conectan con estas narrativas de la nación, de la religión. Tiene que haber algo que lo conecte, y yo añadiría, tiene que haber algo que lo conecte con asignaturas pendientes de aquella sociedad. Todas las sociedades tienen cuestiones que no han resuelto. En España, la guerra civil; en Estados Unidos, una visión más republicana y otra más demócrata. Cada país, en Reino Unido, cuestiones nacionales que han quedado sin resolver todavía. Entonces, una información efímera que se viraliza muy a menudo es porque está de nuevo incidiendo sobre aquella cuestión. Yo lo llamo, en lugar de current affairs, recurrent affairs. La mayoría de las cuestiones actuales ya han estado, ya no son tan actuales, son recurrentes, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Adrián y soy un estudiante de acá de Comunicación Audiovisual de la Católica. Dado el avance, digamos, de estas tecnologías y sobre todo la accesibilidad económica de las tecnologías, como estudiante de Comunicación Audiovisual justamente me interesa bastante el tema de YouTube, porque YouTube y, digamos, la independencia mediática e incluso económica que te ofrece ha convertido a, digamos, YouTube y todos los fenómenos de YouTube como los videobloggers y esas cosas en, digamos, como una práctica casi para los audiovisuales, como lo que acá en Perú creo que llamamos cachuelo. ¿Cachuelo? Sí, es como un trabajo para jóvenes que quieren, digamos, empezar y siguen estudiando. Ajá, YouTube y subir videos a YouTube y crear contenido independiente se ha vuelto, o se podría decir eso para nosotros. Y entonces me pongo a pensar, por ejemplo, hay una chica cuyo nombre en YouTube es Zoella, que es una chica británica de 24 años me parece, que hace un videoblog de maquillaje, y con el dinero que obtiene el videoblog de YouTube ha comprado una mansión en Inglaterra. Entonces quería saber qué tan próximos estamos, no solo en Perú sino en general, de considerar a YouTube o lo que se hace en YouTube como un trabajo formal o incluso una industria, sí. Hay trabajo muy interesante sobre YouTube. Curiosamente, antropológicamente no se ha trabajado mucho YouTube. No sé por qué, porque encaja muy bien con la teoría de la práctica, de la que hablé en aquel libro, Theorizing Media and Practice. Es un tema que realmente YouTube ya lleva 11 años, ya deberíamos haber hecho mucho más de YouTube. Entonces es un gran tema y te animo a que continúes con esa investigación. Hay un experto que ha trabajado en California en la industria en torno a YouTube, no recuerdo ahora su nombre, es un australiano, no sé si algunos conocéis. Él compara mucho lo que se llama local y SoCal, el norte de California y el sur de California.
el norte de California, la industria tecnológica, el Valle del Silicio, Silicon Valley, y el sur de California, Hollywood. Y están estas dos tribus, Hollywood y Silicon Valley, están siempre chocando por la cuestión de la llamada piratería, por cómo se gestionan esa riqueza, esos recursos que salen por YouTube y demás. Ahí hay un estudio, ahí se podría estudiar, yo creo que las nuevas jerarquías que se producen dentro del mundo de YouTube, ¿no? Las celebrities que salen de ese mundo y que al final resulta ser una pirámide como cualquier otro entorno digital. Al final son muy pocos los que le sacan rendimiento económico grande y se compran una mansión. La gran mayoría, como en este marketing multilevel, como Amway y demás, la gran mayoría se ven atrapados en la pirámide y no generan mucha riqueza. Es un modelo de reproducción capitalista muy conocido. Hay un libro muy bueno que no sé si has leído, de Andrew Keen, que se llama The Internet is not the solution, que dice que el mundo digital, el mundo de Internet, reproduce y cada vez más esas desigualdades económicas y sociales. Por otra parte, también es verdad que se crean oportunidades. O sea que YouTube, yo diría que hay un cúmulo de contradicciones ahí, que investigarlo desde la teoría de la práctica sería muy interesante. Por ejemplo, la cuestión de todas las cosas que ahora aprendemos con YouTube. Yo el otro día no me acordaba, por ejemplo, si me perdonáis la anécdota personal, no me acordaba muy bien cómo hacer el clásico scrambled eggs británico, estos huevos revueltos. Mis hijos se quejaban de que lo hacían mal. Me fui lógicamente a YouTube, donde adquirí un conocimiento avanzado de uno de los mejores chefs del mundo, ese rubio inglés. Oliver. No, el otro, el que tiene la piel un poco... Ramsey. Sí, Gordon Ramsay. Me enseñó a hacer un fantástico scrambled eggs, pero no se ha trabajado lo suficiente. Este es un tema tan obviamente etnográfico. ¿Qué está aprendiendo? La gente aprende todo tipo de cosas por YouTube y las comparte. Y se podría haber trabajado mucho más. Ya llevamos 11 años de retraso con el dichoso YouTube. Vamos a ir cerrando ya la conversación porque tenemos unos sanguchitos esperándonos y es un espacio donde podemos después trasladar la conversación. Unas 3 últimas preguntas que les pediría que sean corridas. 2 personas allá, una allá. La mía es muy puntual. Ya has indicado que tu apuesta no es por el Big Data, ¿no? Sin embargo, el Big Data es una gran oportunidad que tiene actualmente la investigación, ¿no? Y se está usando mucho en gestión pública, en marketing. Y en lo que es antropología, digamos, se está recolectando información que tiene un valor cualitativo, ¿no? Por ejemplo, el comportamiento completo que tiene un usuario en Facebook, ¿no? Y hay esto del análisis semántico que permite hacer análisis más finos. Conociendo tu apuesta, pero de todas maneras también reconociendo el amplio conocimiento que tienes, ¿no? de esta disciplina, quería preguntarte si conoces experiencias valiosas que nos puedas dar a conocer sobre el uso de Big Data desde la antropología. Ahora mismo estamos empezando con este tema, aunque yo me he metido mucho con Big Data. Confieso que soy parte de un grupo en Melbourne, en Melbourne, que lo llamamos Data Ethnography. Y vamos a tratar precisamente el tema del Big Data, cuestiones de algoritmos, la cuantificación del cuerpo, cómo se están usando todos estos aparatos para medir todo tipo de funciones corporales. Creo que hay mucho potencial ahí. Y creo que hay potencial para colaborar. Pero mi reserva con este tema es cuando oigo decir a investigadores cualitativos, claro, hay tanta información que tarde o temprano tenemos que ponernos al día y cuantificar nuestro estudio. Yo no creo que sea necesario. ¿Cuánto llevamos? 100 años con estudios más de estadística. Yo nunca he aprendido un poco de estudios estadísticos, no me ha hecho falta hasta ahora, y creo que es necesario que haya gente que no sepan mucho de Big Data, que no se lo tomen muy en serio, como también es necesario que haya otros que busquen
colaboraciones. Por ejemplo, el tema de la política de Big Data. Se habla mucho, una cosa que podemos hacer etnográficamente es estudiarlo como cualquier otro artefacto cultural, cualquier otra manifestación cultural. Es decir, bueno, ¿qué se está diciendo que está haciendo Big Data? Ahora se dice que los grandes servicios de inteligencia y las grandes corporaciones lo saben todo sobre nosotros. Pero al mismo tiempo, la NSA no consiguió capturar un solo terrorista con su enorme programa de Big Data. Entonces hay que estudiar lo que siempre sucede en sociedades humanas, la discrepancia entre lo que la gente dice que va a hacer y lo que hace en la práctica. Se supone que el Big Data lo cambia todo, que están aprendiendo detalles tan íntimos de nosotros que no hay escapatoria, pero en la práctica empezamos a sospechar que no es así, que hay mucha más incompetencia. La incompetencia va siempre con nuestra especie, somos una especie muy incompetente. Entonces sí, se va a avanzar en un terreno, pero en otro terreno no se va a avanzar tanto, y siempre yo creo que va a haber espacio para estudios cualitativos. Mi pregunta iba más por el lado para continuar, digamos, el tema que sacaste sobre, sobre la velocidad de la información en la que se movía en las redes y sobre, digamos, la manera en que enganchaban en ciertos, ciertos textos, ¿ciertos? ¿Cuánto crees, digamos, que digamos que las redes influyen en que, es una intuición también mía, ¿no? En que las redes influyen en que la información un poco también se transforma en una forma de más bien, o sea, está cambiando a una forma de, quizás de rumor o de, como que una ligereza, ¿no? En esta forma de lo que tú decías, ¿no? Esta educación que también se da en las redes sociales, ¿no? O sea, como una forma, ¿no? Sí, hay de todo en este ecosistema tan diverso. Es cierto que hay entornos en los que los rumores circulan de forma galopante. Yo lo viví en primera persona en Indonesia en el año 2014, estuve allí durante la campaña presidencial y circulaban todo tipo de rumores acerca del presidente, parecidos a los que usaron contra Obama. En este caso se decía que era cristiano y no musulmán, con Obama era al revés. Y todo tipo de rumores acerca del candidato que venía de abajo, ¿no? Del candidato de la clase media y no de la clase alta. Entonces sí, hay entornos de mucho rumor, pero de nuevo vuelvo a la idea original de de estudiar el ecosistema en su conjunto. No puedes entender los rumores sin entender los contrarrumores, sin entender la rapidez con la que ciertos activistas, periodistas, personas públicas desmienten el rumor. Hay que estudiarlo dinámicamente, porque si solo estudias el rumor, bueno, por supuesto, puedes estudiar solamente el rumor, pero vas a entender más ese rumor si estudias también los contrarrumores, si estudias la interacción entre los rumores, distintos rumores que compiten, por así decirlo, pero también esfuerzos por generar contrarrumores, desmentir rumores. Sí, muchas gracias por su asistencia, gracias John por la charla tan interesante y los invitamos a pasar al salón contigo.